El cielo sobre la Academia Kuono tenía el color de siempre. No era una tarde normal, de esas donde el Club de Investigación de lo Oculto simplemente observaba la ciudad desde las ventanas del viejo edificio. Rias Gremory mantenía los dedos apoyados en el cristal, contemplando una distorsión que la lógica de los demonios no alcanzaba a procesar. No se trataba de magia sagrada, ni del rastro errático de un ángel caído. Era algo denso, un estancamiento en el aire que hacía que los cuervos cayeran secos de los árboles antes de tocar el suelo. A unos metros, Issei Oudou se ajustaba la mochila, visiblemente incómodo. Sentía una punzada constante en el brazo izquierdo, justo donde el Boosted-Jar solía reaccionar ante amenazas divinas. Pero esta vez, el dragón en su interior guardaba un silencio sepulcral, casi como si estuviera conteniendo la respiración. Akeno Imejima cruzó los brazos cerca de la puerta, con los ojos fijos en el mapa de la ciudad, marcando un punto exacto en el parque central donde la realidad parecía estarse agrietando. En el centro de esa anomalía, sentado en una banca de madera desgastada, se encontraba un joven con un uniforme blanco que no pertenecía a ninguna escuela de la zona. Tenía ojeras marcadas, el cabello negro alborotado y las manos metidas en los bolsillos. Parecía exhausto, el tipo de cansancio que no se quita durmiendo. A su lado, apoyada contra el respaldo, descansaba una katana envuelta en tela negra. Yuta Okotsu parpadeó, mirando sus propias manos. El aire aquí se sentía vacío, desprovisto de la energía maldita residual a la que estaba acostumbrado en Tokio. Sin embargo, a los pocos minutos de haber despertado en este lugar, notó que la negatividad humana no se transformaba en maldiciones comunes. Se acumulaba en las sombras de los edificios, flotando como hollín invisible. «No es nuestra casa, ¿verdad, Rika?», dijo en voz baja, dirigiéndose a la nada. Una presión gélida se manifestó a su espalda. No hubo destellos ni humo, solo una silueta masiva que se dibujó por un instante detrás de la banca, una masa deforme de extremidades pálidas y un ojo ciclópeo que se cerró tan pronto como Yuta suspiró. La quietud duró poco. 3 figuras descendieron del cielo, aterrizando con un impacto sordo que levantó polvo y hojas secas. Llevaban gabardinas oscuras y alas de plumas negras que goteaban una luz violeta muy tenue. Ángeles caídos. Uno de ellos, el que parecía liderar el grupo, avanzó con una lanza de luz parpadeando en su mano derecha. «No hueles a humano común, pero tampoco a demonio», comentó el caído, ladeando la cabeza con fastidio. «Tu presencia estorba en este territorio. Muévete o te borramos». Yuta no se levantó. Se limitó a mirarlos con una timidez que los caídos interpretaron como pánico. «Lo siento», respondió Yuta, rascándose la nuca. «Estoy un poco perdido. Si me dicen dónde hay una estación de tren, me iré sin molestar a nadie». El caído de la izquierda soltó una carcajada estridente y arrojó su lanza sin previo aviso. El proyectil de luz rasgó el aire con un silbido agudo, directo al pecho del chico. Issei, que acababa de llegar al borde del parque junto a Rias y Akeno ocultos tras los arbustos, estuvo a punto de gritar un aviso. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. La lanza de luz no impactó. A escasos centímetros del rostro de Yuta, un enorme brazo esquelético, cubierto de placas blanquecinas y venas oscuras, brotó del suelo y atrapó la energía sagrada con la palma abierta. El calor de la lanza hizo que la carne de la criatura chisporroteara, pero el monstruo ni se inmutó. Simplemente cerró el puño, triturando el ataque divino como si fuera vidrio templado. ¿Qué demonios es eso? Issei retrocedió un paso, sintiendo que el Boosted-Jar vibraba de una forma completamente inédita, emitiendo un pitido de alerta que nunca antes había escuchado. Rias Gremory contuvo el aliento. Sus ojos se abrieron al máximo mientras intentaba analizar la composición de esa criatura. No tenía poder mágico. No venía del inframundo. Era puro rencor concentrado, una masa de emociones negativas con una densidad tan alta que deformaba la luz a su alrededor. «Eso, no es un herido», susurró Akeno, perdiendo la sonrisa habitual. Su mano derecha comenzó a acumular chispas de rayos, lista para intervenir. «Rias, esa cosa está viva». En el centro del parque, el ambiente cambió por completo. La amabilidad desapareció del rostro de Yuta. Se puso de pie con parsimonia, tomando la katana por el mango envuelto. La enorme criatura que flotaba a su espalda dejó escapar un lamento agudo, un sonido distorsionado que imitaba la voz de una niña pequeña pero distorsionada por 1000 ecos metálicos. «No toquen a Yuta».
bramó el monstruo, extendiendo sus garras hacia los tres caídos. El líder de los ángeles caídos intentó retroceder, pero sus alas se sintieron pesadas, como si la gravedad misma se hubiera duplicado en un radio de 10 metros. Yuta dio un paso al frente. No hubo un estallido de velocidad, simplemente desapareció de la vista y reapareció justo debajo del primer enemigo. El corte de la katana fue limpio, oblicuo. La hoja imbuida en energía maldita no cortó solo la carne. Desgarró el flujo de energía del caído, provocando que su ala izquierda se deshiciera en cenizas negras instantáneamente. El hombre cayó de rodillas, gritando de dolor, mientras la sangre salpicaba el césped. Los otros dos caídos reaccionaron por instinto de supervivencia, arrojando una lluvia de flechas de luz. Yuta no se cubrió. Caminó en línea recta a través del ataque. Rika se interpuso, usando su propio cuerpo como un escudo viviente, absorbiendo los impactos que perforaban su piel grisácea, la cual se regeneraba casi al mismo tiempo que era destruida. Es un monstruo, es un maldito monstruo aberrante. Gritó uno de los atacantes, perdiendo la compostura mientras retrocedía flotando en el aire. Yuta levantó la mano libre, apuntando hacia el cielo. Su voz sonó tranquila, casi monótona, pero cargada de una autoridad absoluta que hizo que los árboles del parque se inclinaran. No huyan, ordenó. El habla maldita golpeó las mentes de los dos caídos como un mazo invisible. Sus cuerpos se congelaron a mitad del vuelo, paralizados por el mandato directo arraigado en sus cerebros. Rika aprovechó el segundo de inmovilidad. Se estiró como una sombra elástica, atrapó a ambos por las piernas y los estampó contra el suelo de concreto del paseo central, rompiendo el pavimento en un estruendo que sacudió los cimientos del lugar. El silencio regresó de golpe, interrumpido solo por los quejidos ahogados de los caídos ensangrentados en el suelo. Yuta envainó la katana con un clic preciso, limpiándose una pequeña gota de sangre de la mejilla con el dorso de la mano. Parecía triste por el resultado. Rías decidió que era el momento. Salió de la protección de los árboles, con su largo cabello carmesí ondeando y un aura de la destrucción manifestándose alrededor de sus manos. Issei y Akeno la siguieron, flanqueando al chico del uniforme blanco. «Identifícate», exigió Rías, manteniendo una distancia prudencial. «No perteneces a ninguna facción conocida. Lo que acabas de usar no es magia. ¿Quién eres y qué es esa cosa que te protege?» Yuta se giró despacio. Miró el emblema del clan Gremori en la ropa de Rías, luego el brazo transformado de Issei, y finalmente a la imponente masa que aún gruñía detrás de él. Rika se encogió, envolviendo sus largos brazos alrededor de los hombros de Yuta en un abrazo protector y posesivo, clavando su único ojo en los recién llegados. «Mi nombre es Yuta Okotsu», dijo el joven, dando un pequeño paso atrás, como si quisiera evitar el conflicto. «Y ella es Rika. Por favor, no se acerquen más, no quiero que les haga daño». Issei dio un paso adelante, apretando los puños con frustración. El orgullo del dragón en su interior se sentía insultado por el miedo primario que esa criatura le provocaba. «No nos subestimes, maldito. No sé qué clase de demonio callejero seas, pero este es el territorio de la presidenta», reclamó Issei, dando un paso más. Al avanzar, la sombra de Rika se expandió de golpe, cubriendo todo el parque bajo una oscuridad absoluta que apagó las luces de los postes cercanos. El ojo del monstruo se abrió por completo, fijándose en Issei con una fijeza asesina que detuvo el corazón del portador del Boosted-Heart por un instante. La presión en el pecho de todos los presentes se volvió sofocante. No era poder divino, era el peso bruto de la muerte misma reclamando su espacio. Lejos de allí, en las sombras de un callejón de la zona comercial, una figura con orejas de gato y un kimono oscuro abrió los ojos, interrumpiendo su caminata. Kuroka ladeó la cabeza, percibiendo una vibración extraña que no provenía del senjutsu tradicional. Una sonrisa sutil se dibujó en sus labios. Al mismo tiempo, en la catedral abandonada de las afueras, una chica de cabello azul con una espada envuelta en vendas se detuvo en seco, sintiendo que el filo de su Excalibur Destruction reaccionaba ante una impureza jamás registrada en los textos de la iglesia. El equilibrio de tres grandes facciones acababa de resquebrajarse por la llegada de un solo humano. Yuta miró a Rías a los ojos, y por primera vez, la heredera del clan Gremori vio una absoluta falta de miedo en un humano, reemplazada por una profunda y devastadora soledad. «¿De verdad?», insistió Yuta, mientras la silueta de Rika comenzaba a abrir sus fauces llenas de colmillos afilados justo detrás de su cabeza. «No me obliguen a hacer esto». El crujido del pavimento bajo los pies de Rías rompió la rigidez del parque.
Ella no retrocedió, pero sus dedos delataban la urgencia de acumular el poder de la destrucción, esa masa carmesí que devoraba la materia. A su lado, Issei tenía los dientes apretados, conteniendo el temblor de sus rodillas. El dragón en su brazo izquierdo no emitía rugidos de batalla. Emitía una vibración sorda, una estática que picaba en la piel del castaño como agujas calientes. Aquella cosa pegada a la espalda del chico del uniforme blanco no registraba niveles de maní, ni de luz, ni de nada sagrado. Era un vacío que succionaba la vitalidad del entorno, dejando las hojas de los arbustos secas y quebradizas en cuestión de segundos. Yuta dio un paso hacia atrás, buscando con la mirada la salida del parque, pero Akeno ya se había posicionado a unos 10 metros detrás de él, bloqueando el sendero hacia la calle principal. Las chispas amarillas de sus rayos sagrados bailaban entre sus dedos, iluminando su rostro desprovisto de la diversión de siempre. El chico de las ojeras notó la pinza táctica. Dejó caer los hombros, soltando el aire por la boca en una exhalación pesada, mientras sus dedos acariciaban el cordón que envolvía la empuñadura de su espada. No quería romper este lugar. No sabía dónde estaba y la idea de causar otra masacre en una ciudad civil lo enfermaba por dentro. Por favor, repitió Yuta, con un hilo de voz que delataba un cansancio crónico. Ella se enoja mucho si me tocan. No la puedo controlar bien si se desborda. Váyanse. Estás en territorio del clan Gremori, extranjero, respondió Rías, dando 2 pasos firmes hacia el frente. Ejecutaste a 3 ángeles caídos en menos de 1 minuto y desprendes una contaminación que está enfermando los árboles de mi ciudad. No te vas a marchar hasta que me digas qué clase de Sacred Heart tienes ahí atrás. Ese espíritu no es normal. Issei dio un paso más, intentando recuperar la confianza que la cercanía de su presidenta siempre le otorgaba. Oye, tú. La presidenta te hizo una pregunta. Gritó, levantando el puño izquierdo, donde la gema verde del Boosted Heart parpadeó una vez. Boost. La armadura replicó el eco, pero el sonido salió distorsionado, ahogado por la densidad del aire. Rika reaccionó antes de que Issei terminara de hablar. La enorme masa pálida se estiró hacia el frente con una violencia descarnada. No hubo una declaración de intenciones, simplemente un manotazo colosal que barrió el aire a una velocidad absurda. Issei apenas logró levantar los brazos en cruz cuando el impacto lo alcanzó. El golpe no solo lo levantó del suelo, sino que lo mandó a volar a través de 3 hileras de árboles, astillando los troncos hasta detenerse contra la pared de concreto del baño público del parque. El muro se agrietó por completo, dejando al castaño sepultado bajo una nube de polvo y escombros. Issei. Rías estiró la mano derecha, proyectando una esfera concentrada de poder de la destrucción directo a la cabeza de la maldición. El ataque carmesí golpeó de lleno el rostro deforme de Rika. La energía de la destrucción comenzó a corroer la carne pálida, disolviendo los tejidos y dejando ver la estructura ósea oscura que sostenía el cuerpo del monstruo. Sin embargo, en lugar de gritar de dolor, las múltiples fauces de la criatura se abrieron en una carcajada metálica que retumbó en los oídos de Rías, haciéndole sangrar levemente la nariz. La carne disuelta comenzó a brotar de nuevo, brotando como raíces negras que sepultaban el daño infligido por la magia Gremori. La regeneración era tan rápida que parecía que el tiempo retrocedía en la herida. Akeno aprovechó la distracción para descargar un enorme relámpago desde el cielo, un trueno amarillo que cayó directamente sobre Yuta. El chico levantó la mano izquierda desarmada. No esquivó. Cuando el rayo impactó contra su palma, la energía maldita concentrada en su cuerpo actuó como un aislante absoluto. El trueno se dispersó en chispas inútiles que quemaron el pasto alrededor de sus botas blancas. Yuta miró a Akeno con una mezcla de lástima y determinación. En un parpadeo, el suelo bajo sus pies se hundió por la fuerza del impulso. Akeno ni siquiera vio el trayecto. Solo sintió la presión física del aire desplazado antes de que la mano de Yuta se cerrara firmemente alrededor de su muñeca derecha, interrumpiendo el flujo de sus circuitos mágicos. La fuerza del agarre estuvo a punto de quebrar los huesos de la chica. Con un movimiento seco, Yuta la arrojó contra el suelo, dejándola sin aire mientras la katana desenvainada quedaba a milímetros de su garganta. El filo de la espada emitía un zumbido constante, una vibración que transmitía una desesperación humana tan pura que Akeno sintió ganas de llorar sin entender por qué. Ya basta, por favor, dijo Yuta, mirando de reojo a Rías, quien ya acumulaba una cantidad masiva de magia en ambas manos, desesperada por salvar a su reina. No los conozco. No sé qué son. Pero si siguen atacando, Rika no los va a dejar vivos. Ella es muy sensible.
Desde los escombros del fondo del parque, Issei emergió tambaleándose. Su uniforme escolar estaba hecho jirones y la sangre le corría por la frente, nublándole el ojo derecho. El Boosted-Gear emitía un pitido intermitente de advertencia general. Compañero, esa cosa no es un dragón, ni un dios, es el remanente de un alma maldita por el amor, ten cuidado, devorará tu cordura si dejas que te toque la mente. La voz de Drake resonó en la cabeza de Issei, por primera vez con un matiz de genuina preocupación. Issei ignoró la advertencia de su dragón. Ver a Akeno sometida en el suelo y a Rías al borde del colapso despertó la furia que controlaba su balance breaker incompleto. Un destello rojo comenzó a cubrir su cuerpo, reemplazando la debilidad por una armadura escarlata que cubrió su torso y piernas. Corrió hacia Yuta, rompiendo la tierra a cada zancada, con el puño cargado de energía acumulada. «Suéltala, maldito bastardo», rugió Issei, lanzando un puñetazo directo al rostro de Yuta. Yuta no usó la espada. Soltó a Akeno y giró el torso con una fluidez milimétrica, esquivando el puño acorazado de Issei por un margen apenas perceptible. Aprovechando la inercia del castaño, Yuta le plantó la palma de la mano derecha en el pecho, justo sobre la gema del Boosted-Gear. Destello negro, no fue un grito, fue un pensamiento susurrado en la mente de Yuta. El impacto no produjo una explosión de luz común. El aire alrededor del golpe se distorsionó en líneas negras y destellos rojizos que parecieron congelar el tiempo por una fracción de segundo. La energía maldita impactó con una precisión tan quirúrgica que la armadura de Issei se agrietó por completo, desprendiéndose en pedazos antes de que el cuerpo del castaño saliera despedido hacia atrás, rebotando contra el suelo 3 veces hasta quedar inconsciente, con el pecho humeante y la gema de su Sacred Gear completamente apagada. Rías cayó de rodillas, con las manos temblando, exhausta por el desgaste mágico y el impacto psicológico de ver a todo su séquito derrotado en cuestión de 3 minutos por un solo humano que ni siquiera respiraba con dificultad. Yuta envainó la katana con un chasquido metálico que dio fin a la pelea. El silencio regresó al parque, un silencio pesado que solo rompía el viento moviendo las ramas secas. A unos cientos de metros de ahí, oculta entre las sombras de la azotea de un edificio de departamentos, Kuroka observaba la escena a través de sus binoculares mágicos. Sus dedos, terminados en uñas afiladas, rasgaban la barandilla de metal del techo. Su respiración se había vuelto irregular. El senjutsu le permitía leer el flujo de la vida y lo que acababa de ver en ese chico blanco no era vida ordinaria. Era una danza perfecta entre la muerte y una devoción obsesiva que le aceleró el pulso. Una criatura capaz de doblegar a un dragón celestial y al poder de la destrucción con pura voluntad podrida. Vaya, vaya, murmuró Kuroka, limpiándose un hilo de saliva que amenazaba con caer de sus labios. Los demonios de Kuo encontraron un juguete que los va a romper en pedazos si no tienen cuidado. Creo que iré a saludarlo primero. Mientras tanto, en la vieja iglesia de la frontera de la ciudad, Zenobia IV limpiaba el sudor de su frente mientras sostenía la Excalibur Destruction. El filo sagrado de la espada emitía un calor inusual, una vibración de rechazo absoluto hacia el centro de la ciudad. Ella miró hacia la ventana, con sus ojos fijos en la dirección del parque. La fe que sostenía su espada titubeaba ante una presencia que no figuraba en las escrituras de Dios, algo que se sentía antiguo, herido y extremadamente peligroso. Yuta comenzó a caminar hacia la salida del parque, ignorando a Rías que seguía en el suelo, asimilando la derrota. Rika se desvaneció lentamente en su sombra, dejando tras de sí un rastro de ceniza negra que el viento dispersó de inmediato. El chico se ajustó la correa de la funda de su espada, mirando hacia las calles iluminadas por los postes de luz artificial de Kuo. Estaba completamente solo en un mundo que ya había empezado a temerle. De repente, una figura vestida con un atuendo tradicional de la iglesia apareció al final del sendero del parque, bloqueando la salida de Yuta. Llevaba una gabardina blanca y una capucha que ocultaba la mitad de su rostro, pero la gigantesca espada envuelta en telas que cargaba en la espalda delataba su identidad. El filo sagrado comenzó a brillar con una intensidad azulada que cortó la oscuridad de la noche. El asfalto mojado devolvía el reflejo de la luz azul que emanaba de la espada de Zenobia. Yuta se detuvo a unos pasos del límite del parque, con los hombros caídos y las manos aún metidas en los bolsillos de su chaqueta blanca. Detrás de él, el destrozado espacio público quedaba a oscuras, con Rías intentando levantar a Issei entre los escombros. La recién llegada no parecía tener intenciones de negociar.
La forma en que sostenía la Excalibur Destruction delataba un entrenamiento militar, rígido y enfocado en la eliminación inmediata de cualquier elemento extraño al dogma de la iglesia. No eres un demonio, dijo Zenobia, ajustando los dedos sobre la empuñadura envuelta en telas. Pero lo que sea que lleves atado a tu espalda ofende a Dios. Los humanos no caminan con aberraciones de esa naturaleza. Yuta desvió la vista hacia el suelo, frotándose la nuca. El dolor de cabeza que lo acompañaba desde su llegada a esta ciudad se intensificaba con el brillo de la espada sagrada. El poder de esa arma no era como la energía maldita. Se sentía limpio, afilado y extrañamente estéril, un absoluto que buscaba purgar todo lo que considerara imperfecto. No quiero pelear contigo, respondió Yuta en voz baja, con un deje de cansancio que la lluvia acentuaba. Acabo de tener un malentendido con las personas de allá atrás. Solo busco un lugar donde quedarme esta noche. Déjame pasar. Un herético no pide paso. Se arrepiente o se destruye. Zenobia avanzó sin dar más avisos. La Excalibur Destruction trazó un arco ascendente que cortó las gotas de lluvia, dejando un rastro luminoso que quemó la neblina. Yuta reaccionó retrasando el pie derecho, permitiendo que el borde del acero sagrado pasara a escasos centímetros de su rostro. La ráfaga de aire que desprendió el golpe le revolvió el cabello negro, revelando por un segundo la fijeza muerta de sus ojos. El contraataque no se hizo esperar. Yuta aprovechó la apertura tras el balanceo del arma pesada y lanzó una patada lateral directo a las costillas de la exorcista. El golpe iba cargado con una fracción de su flujo de energía, endureciendo sus músculos como si fueran placas de metal. Zenobia, anticipando el impacto por el sonido del calzado contra el agua acumulada, interpuso la parte plana de su espada. El choque físico provocó un estruendo sordo que agrietó las baldosas de la acera. La fuerza del impacto obligó a Zenobia a retroceder 3 metros, arrastrando las botas por el suelo húmedo. Su expresión cambió. La ligereza con la que planeaba subyugar al intruso se desvaneció al sentir la vibración residual en sus brazos. No era magia. No había un círculo de invocación ni una palabra de activación. Era pura masa física multiplicada por una fuerza invisible y densa. ¿Qué clase de ritual usas?, preguntó Zenobia, adoptando una postura de guardia más baja, cubriendo su flanco izquierdo. Tu cuerpo no debería soportar esa presión. Deberías estar muerto solo por tocar este aire. Yuta no respondió. Llevó la mano derecha a la lona negra que envolvía su propia katana. Desató el nudo con parsimonia, dejando que la tela cayera al suelo empapado. La hoja de su espada no brillaba con la pureza de la Excalibur. Tenía un aspecto común, casi mundano, pero el pomo de la empuñadura estaba ligeramente desgastado por el uso constante en situaciones extremas. Desde la azotea vecina, Kuroka seguía observando el desarrollo con los dedos entrelazados. La presencia de la iglesia complicaba las cosas, pero el flujo energético del chico seguía siendo lo que más le llamaba la atención. El Senjutsu le advertía que el poder del joven no provenía de una fuente externa, como los engranajes sagrados de los demonios o las armas divinas de los exorcistas. Nacía de su propio sistema circulatorio, alimentado por una culpa tan antigua que parecía haberse vuelto parte de su alma. La iglesia siempre tan sutil, murmuró la necómata para sí misma, ajustándose las mangas de su kimono. Van a romper el juguete antes de que pueda jugar con él. Aunque, dudo que esa espada pueda cortar lo que él esconde. En el asfalto, el enfrentamiento se volvió brutal. Zenobia cargó nuevamente, esta vez combinando estocadas rápidas que contradecían el tamaño de su espada. Yuta se vio obligado a desenvainar, bloqueando cada impacto con giros precisos de su katana. El choque de los metales producía chispas azules y destellos de un negro violáceo que parecían devorar la luz circundante. La diferencia de estilos era evidente. Zenobia atacaba con la certeza de un verdugo divino. Yuta se defendía con la economía de movimientos de alguien que sabe que un solo error significa la muerte de inocentes. En un movimiento rápido, Zenobia logró flanquear la defensa del chico, rozando el hombro izquierdo de Yuta con la punta de la Excalibur. La energía sagrada reaccionó con la energía maldita del uniforme blanco, provocando una pequeña quemadura que hizo que Yuta soltara un siseo de dolor. ¡Yuta! El grito distorsionado provino de la nada. El suelo bajo los pies de Zenobia se hundió de golpe. Una mano gigantesca, compuesta por tendones expuestos y piel blanquecina, brotó del subsuelo y la atrapó por la cintura, levantándola 3 metros sobre el nivel de la calle. Rika se manifestó a medias, mostrando solo el torso superior y su enorme ojo ciclópeo, que goteaba un fluido espeso y oscuro debido a la rabia por ver a su portador herido.
No le hagas daño a Yuta. Bramó la maldición, apretando el agarre con una fuerza que amenazaba con reventar las placas de la armadura ligera de la exorcista. Zenobia soltó un grito ahogado, perdiendo el aire, pero no soltó la Excalibur. Usando la poca movilidad de sus brazos, clavó el filo sagrado directamente en la muñeca del monstruo. La luz divina provocó que la carne de Rika comenzara a hervir, desprendiendo jirones de materia podrida que caían al suelo como ceniza caliente. La criatura emitió un alarido metálico que rompió los vidrios de las ventanas de los comercios cercanos, pero no soltó a su presa. Al contrario, sus dientes expuestos comenzaron a castañear, listos para arrancar la cabeza de la atacante. Rika, ¡no!, gritó Yuta, dando un paso al frente con el rostro desencajado. Suéltala ahora mismo. La maldición dudó un instante, clavando su único ojo en el rostro suplicante del chico. La devoción que sentía por Yuta superaba su instinto asesino. Con un movimiento brusco, arrojó a Zenobia contra el capó de un auto estacionado, abollándolo por completo. La exorcista cayó al suelo, tosiendo sangre y apoyándose en su espada para no perder la vertical. Yuta se interpuso entre Rika y la iglesia, con la katana apuntando hacia abajo y la respiración agitada. La quemadura de su hombro seguía humeando, pero su principal preocupación era el estado emocional de la criatura que flotaba a su espalda. Rika seguía temblando, emitiendo pequeños sollozos distorsionados que sonaban como los de una niña asustada atrapada dentro de una máquina industrial. Vete, dijo Yuta, mirando a Zenobia con una seriedad que helaba la sangre. Si te quedas, no podré detenerla otra vez. Ella no entiende de leyes ni de Dios. Solo le importo yo, y eso la vuelve peligrosa. Zenobia limpió la sangre de su boca con el dorso del guante, mirando al monstruo que comenzaba a desvanecerse nuevamente en la sombra del chico. Su fe no flaqueaba, pero su cuerpo físico había alcanzado el límite de resistencia. La presión espiritual que emanaba de esa cosa era una impureza que su espada no podía purgar de un solo golpe. Necesitaba informar al Vaticano. Esto no era un demonio renegado. Era un vacío teológico que caminaba por el este. Sin decir una palabra, la exorcista envolvió nuevamente la Excalibur en sus telas pesadas y se retiró hacia la penumbra de los callejones, manteniendo la guardia alta hasta desaparecer por completo de la vista. Yuta se quedó solo en mitad de la calle comercial desierta. La llovizna continuaba cayendo, lavando la sangre del asfalto. El chico guardó su katana con un movimiento lento, sintiendo el peso de su propia existencia más que nunca. No pertenecía a este lugar, pero el mundo sobrenatural ya había empezado a moverse a su alrededor como un engranaje que buscaba triturarlo. Una sombra se descolgó del techo del edificio cercano, cayendo de pie con una ligereza sobrenatural a pocos metros de él. Kuroka se cruzó de brazos, dejando que sus orejas de gato se movieran para detectar cualquier peligro rezagado en la zona. Su presencia no tenía la hostilidad de los demonios anteriores ni la rigidez de la iglesia. Esa espada duele, ¿verdad?, comentó la necómata, señalando con la barbilla el hombro humeante de Yuta. Tienes un poder interesante, chico del uniforme blanco. Pero si te quedas en medio de la calle, la próxima vez no vendrá solo una niña con un juguete sagrado. Vendrán los dueños del circo. Yuta la miró con desconfianza, pero el dolor en su hombro lo hizo tambalearse un paso hacia atrás, obligándolo a apoyarse en un poste de luz. Su energía maldita estaba al límite debido al esfuerzo por contener a Rika durante el clímax del enfrentamiento. Las facciones habían comenzado la cacería,